buenos días, señoras y señores. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mi Café con Dios. Hoy es jueves con J de amor. Hoy es jueves con J de amor. Hoy es jueves con J de amor. Hoy es jueves con J. Jueves con J. Jueves con J de amor. Esto es grande, Señor. Gloria al Señor. Señores, recuerden orar antes de leer su palabra. Ustedes porque no saben lo que yo vivo a diario. Felicidad, mi amor, tú estás feliz. Tú no te aburres. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Lo que ellos no saben es lo que vivo yo, porque cualquiera que te vea a ti cree que tú eres tranquilito. Eso es lo que pasa. Deja de estar levantando falsas columnas Columna. acerca de mí, de mi persona. Soy un hombre muy tranquilo. Muy. Me paso de tranquilo a veces. Ya hoy es el último día, ¿ok? Sí, ya. Cálmate. Ahorita llega. Respira. Lo instalamos. Descansa, que te prometí un garante. Es un garante. Sí, ¿Es verdad? sí, que te prometí un garante. Descansa, ese mal no ha de matarte. Descansa, soy yo quien estoy hablando ahora. Ya yo tengo tu victoria, solo debes descansar. Santo. Yo soy quien doy la vida, soy yo quien te la quita. Y determino tiempo para curar tus heridas. ¿Quién es el hombre para poner un punto final que yo no coloqué? No entre en desespero, enjuágate las lágrimas, todo es pasajero, solo precisas confiar y descansar. Descansa, que te promete un garante. Descansa, ese mal no ha de matarte. Descansa, soy yo que estoy hablando ahora. Ya yo tengo tu victoria, solo debes descansar. Sí, mejor en portugués. Claro, es que uno le escucha. Sí. Todas las canciones que a ti te gustan se oyen bien como a ti te gustó. Es verdad. En portugués esa canción, ¿verdad? Porque las canciones de este hombre se oyen mejor en portugués también. Sí. Alaba. Oh, alaba. Eso en portugués se escucha que tú quieres salir corriendo. O el himno de Victoria. Ay, en portugués, la original. Y uno, ¿cómo uno le escuchó? El himno de Victoria. Pero la gran mayoría de esas adoraciones son en portugués. La han traducido a español. Claro. Vamos allá. La que está sonando ahora por ahí de estas mujeres que la han traducido, que dice que quien te ve adorando no se imagina que ha sido tan difícil te esconder las lágrimas con la sonrisa. Eso es portugués. No sé qué, cuando hay que cantar, Mira, así no paras de adorar. los ojos empañados, pero avanzando. Entre solución y yo te vas superando. Creyendo que mañana todo pasará y la tormenta es... la promesa. Sí, eso mismo. Es que yo no me la sé bien, no. Yo nada más la he escuchado 2 veces. Que sale de tribulación. Wow. Vamos allá. Capítulo 14. Levítico. Libro pegriloso este. No. Capítulo 14. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiase. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que se tomen para él
que se purifica 2 avecillas vivas, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos. Ay, Cristo, gracias, Señor. Y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo su pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda, amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que la purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquella cosa a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová por la culpa. Eso es interesante. Por la culpa. Señor, revela. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es de sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite por el dedo 7 veces delante de Jehová. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que queda del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Después degollará el holocausto, y hará subir al sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas, si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. 2 tórtolas o 2 palomillos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y otro para holocausto. Al 8º día de su purificación, traerá en estas cosas el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero
de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote echará del aceite sobre su palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho, el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho y el pulgar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palomillos según pueda. Y uno de los sacrificios de la... Me gusta que la Biblia lo dice tan claro. Según pueda. Gracias, Braneris Pimentel en el super chat y María Gómez. Según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto. Además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiese tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Ok, espérate. Esto está en Levítico. Ese es el antiguo pacto. Hemos estado leyendo ciertas leyes que hemos dicho. Eso es el antiguo pacto, esas son leyes levíticas. Jesús llegó. Pero recordamos que Jesús sana a un leproso y le dice, ve y presenta, no te pares con nadie. Ve directo y preséntate donde el sacerdote para hacer el ritual de limpieza. ¿Conforme a qué? A la ley. Interesting. Él lo sanó. Jesús sabe que él está sano y limpio. ¿Por qué tú tienes que hacer toda esa vaina si ya tú estás sano y limpio? Fui yo que te sané, el Hijo de Dios. Pero hay que cumplir la ley. Y él no vino a incumplirla. Él vino a cumplir la ley. Entonces, siendo Jesús, el Dios hecho hombre, que sana a un leproso, eso es para que tú salgas brincando y ya tú no necesitas que nadie te hable. Pero Jesús le dice, ve donde tu sacerdote y preséntate para purificación. Para el proceso de purificación. O sea, Jesús lo envía a cumplir la ley. Y eso está muy interesante. Y eso está en Levítico. Bueno, no me meto otro trajito que ya se me acabó. ¿Te acabó? ¿Te lo bebes el té? No, te lo voy a dejar a ti. Versículo 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Digamos cuando los salvos dicen. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo el que tuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras
en que estuviere la plaga, y la echará fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, tomarán otro barro y cubrirán la casa. Si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar la piedra y raspar la casa, y después que fue descubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla en la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos también. El que comiere en la casa lavará sus vestidos también. Más, si entrare el sacerdote y le examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fuere recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla y una vasija de barro sobre las aguas corrientes. Tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. La purificará y purificará la casa con sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Gloria a Dios. De que esos sacerdotes eran hasta albañiles. Mira, siervo, no me mueva eso, por favor. Eso. Que yo lo pongo donde estamos para yo no tener que buscar. Como Dios capacita a su pueblo. Exacto. Dice nuestra Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera 1960, lo siguiente. El capítulo 13 explicó cómo se determina que una persona es inmunda y debe vivir fuera del campamento. El capítulo 14 explica cómo puede reintegrarse esa persona a la comunidad del pacto. La madera de cedro, la grana y el hisopo parecen tener propiedades purificadoras. Por eso se usan en este ritual, que también requiere 2 aves. Soltar el ave viva en el campo recuerda al chivo expiatorio de Levítico 16. Es probable que la liberación del ave tenga el valor simbólico de alejar la enfermedad del campo de Israel. Una serie final de sacrificios purificadores realizados en el santuario permiten la plena reinserción de la persona como miembro de la comunidad del pacto. Después de presentar los 3 sacrificios tradicionales, la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de cereal, la persona se reintegra plenamente a la vida de la comunidad. Estos sacrificios son una concesión al pobre que no tuviere para los animales previstos en los versículos 10 al 20. Los animales grandes y costosos se sustituyen por aves, y la cantidad de harina para la ofrenda de los cereal en 2/3 menor que lo habitual. Estas leyes referidas a la plaga de lepra en las casas anticipan el tiempo en el que Israel habitará en tierra prometida y los israelitas vivirán en casas. Esta podría
contaminarse con plaga. Término genérico que incluía manchas de moho y también clases de hongos que debían erradicarse por ser inmundas y peligrosas. El sacerdote decidía qué medidas tomar cuando se presentaba el problema. Amén. Hay algo que me llama mucho la atención y vamos a escudriñar luego y después vamos a estar buscando eso, o que Dios revele cuando a Él le plazca, y es que el leproso está haciendo un sacrificio o una ofrenda por la culpa. Entonces, él tiene lepra o él tuvo lepra, pero él tiene que hacer un sacrificio por la culpa. Entonces, quisiera saber a qué se refiere exactamente de que una persona que haya sido que está siendo purificada de lepra tenga que hacer una ofrenda por culpa. No, y también, por ejemplo, cuando habla en el versículo 13, que dice, y luego degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Sí, entonces... Porque aquí nos revela, o sea, no nos habla de esa parte en específica. Pero déjame ver si por si acaso acá menciona algo con relación a eso, que es el Levítico 14:13. 14:13. Yo pensé eso, que quizá la lepra vino por algún pecado cometido o por descuido de la misma persona con la lepra, porque tú tienes que tener cuidado, tú tienes que saber dónde tú te metes, con quién tú te juntas. O sea, hay algo ahí. Pero es que entonces está un poquito complicado porque, por ejemplo, dice en el versículo 34, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Esa no es la del posesión. leproso que se purificó. Exacto. A lo que tú te referías con relación a eso. Al leproso que ya fue, al principio del 14 habla de que ya si el leproso tal cosa, se hace tal proceso de purificación. Y dice que él tiene que dar una ofrenda por la culpa. Entonces, yo me quedo por la culpa. Mira, en la Biblia hay un caso de una lepra que pasó por algo. O sea, cuando tú te fijas, por ejemplo, lo que sucedió con Job. A Job le dio lepra porque el Señor permitió que Jehová zarandeara que tocara. Que Satanás tocara a Job. Pero, cuando nosotros leemos la historia de Giezi y Eliseo, cuando Giezi toma la ofrenda de Naamán que Eliseo no quiso tomar, cuando Eliseo lo confronta y le dice, mi corazón estuvo ahí contigo. O sea, yo no estuve ahí físicamente, pero mi corazón sí. Y más adelante le dice, por cuanto has tomado la ofrenda de Naamán, la lepra que tenía Naamán, ahora la tendrás tú y tu descendencia. O sea, hay casos, como decía Rosalba, que la lepra viene por alguna razón. Por esa razón se tenía que ofrecer ese sacrificio y luego un sacrificio por culpa y después por pecado. Pero entonces aquí no me dice nada con relación a eso, solamente me habla del versículo 12. Déjame ver. Ok, déjame ver. Dice acá, podía suceder que el hombre fatídico se le quedase como apodo de por vida. Como leemos, uno de los
que probablemente había sido sanado por el Señor Jesús, pues todavía después es llamado Simón el leproso en Mateo 26:6. Los leprosos limpios son admitidos a la sangre y el aceite tanto como los sacerdotes sagrados. Además de esto, debía ofrecerse un sacrificio de expiación y un holocausto con un cordero para cada uno de ellos, o sea, el sacerdote y el que tenía la lepra. Con cada uno de estos sacrificios se dice que los sacerdotes harán expiación por él. Su culpa moral queda quitada. Su impureza ceremonial será retirada, la cual le había tenido apartado de la participación, Dios, estas letras son muy chiquitas, de las cosas santas. Y así se llama hacer expiación por él, porque nuestra restauración a los privilegios de los hijos de Dios, que en esto están tipificados. Pero no me habla de por qué los sacerdotes tenían que purificarse también, o tenían que ofrecer un holocausto por la culpa. Como dice en el versículo 13. Aquí, en el 13. 12. No, y en el 13 dice, la culpa es del sacerdote. O sea, dice, No. porque como la El víctima, pecado hace porque también como la la víctima. víctima es por el pecado, así también la víctima por la culpa. La Exacto. víctima por la culpa. La víctima por la culpa. Ya entendí. Dime. Ya entendí. En capítulos atrás, cuando leíamos que alguna persona pecaba y hacía un sacrificio por expiación de pecado, el sacerdote, al comer la carne del sacrificio o al ser parte del sacrificio, se hacía parte se hacía parte de la culpa. So, no era que Yo no estoy ahí, yo estoy aquí. Yo estoy aquí en el 12 que dice, tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. ¿Por qué culpa? Entonces, yo lo que quiero saber es si una persona que tenía lepra, aunque ya era inmundo por la lepra, por el problema, ¿verdad? Por la situación en su piel, si la lepra le daba a alguien por algo en específico. Si no era simplemente que tú me contagiabas de lepra. ¿Por qué a la persona le daba lepra? ¿Por qué el Señor permitía que a esa persona le diera lepra? Porque si tiene que dar una ofrenda por culpa, entonces la lepra no vino porque sí. Exacto. Ahí es donde yo voy. La lepra no le llegó a esa persona porque sí. Bueno, ahí está, por ejemplo, un vivo ejemplo. El ejemplo de Jesse. Jesse deshonró a Eliseo y, por así decirlo, deshonró a Dios. Porque Eliseo, por revelación de Dios, no toma la ofrenda de Naamán. Okay. Pero Jesse sí la toma. Y cuando él la toma, que Eliseo lo confronta, le dice, ahora la lepra que tenía Naamán te pasará a ti y a tu descendencia. O sea, ahí hubo una culpa. Incluso cuando Job le tiene lepra, no fue que Job hizo nada malo, fue que Jehová le permitió a Satanás para probar su fe. O sea, no fue que él le dio lepra porque él caminó y se pegó de una gente. Esa lepra tenía una razón de ser. Porque como una persona que no se ha juntado con otro leproso le da lepra. ¿Por qué Jesse, que no se juntó con ningún leproso, le dio lepra? Porque Jehová la puso por lo que hizo. ¿Por qué a Job le dio lepra sin andar con un leproso? Porque el Señor le permitió que Satanás tocara su piel. Eso que sí había. Entonces la lepra no era como que tú tienes una raquiña, tú te me pegas o tú tienes una cosa y a mí me da porque yo me pegué de ti. Era una persona inmunda. Incluso no habla de contagio. No habla de contagio. Habla de que es una persona inmunda y hay que tenerla excluida. Y ahí es donde yo pienso que quienes tenían lepra, todavía entonces es más grande lo que hizo Jesús con los 10 leprosos. Porque cualquiera que lo escucha, la lepra es algo que está en la piel. Nosotros entendemos que una persona que se le pegó una enfermedad en la piel y está enfermo, tiene lepra. Jesús sana a los 10 leprosos. Y solo uno vino a agradecerle. Entonces, son 10 personas que no solamente era porque tenían la piel dañada, sino que había una razón de peso por la cual ellos tenían lepra. Porque ellos andaban sueltos.
aunque estaban excluidos de la comunidad, andaban sueltos. Si era algo tan contagioso y tan fuerte, se le pegaba a quien sea que le pasaran cerca. Bueno, Es lo que yo puedo entender. Así que cuando nosotros vemos que Jesús, cuando nosotros vemos, exacto, puede ser que la lepra la tuvieran por el pecado, exacto, Julia, como un castigo, por algo que hizo, por alguna, como lo que pasó con Jesse, como lo que... Entonces, cuando a alguien le caía lepra, no era, exacto, número 12, 1, 10. Vamos a ver. María y Aarón murmuran contra Moisés. mira, en el capítulo 10 dice, en el versículo 9 dice, entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos, porque ellos estaban murmurando de Moisés, y se fue. Y dice, cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa. O sea, ella le cayó lepra. ¿Quién tenía lepra? No había nadie al lado de ella con lepra. Le cayó lepra porque ella hizo algo y Jehová le puso la lepra. Entonces, los leprosos de aquel tiempo no era alguien que tenía una raquiña que se le pegó por ahí en el monte. Era algo que hizo y por eso le cayó lepra. Por esa razón tenían que dar, gracias, Señor. Por esa razón Gracias, tenían Vicky. que traer, sí, gracias. Gracias, Vicky. Todavía no me he llegado para número. Por esa razón tenían que traer una ofrenda por las culpas. Ya me puedo ir tranquila. Ya te puedes ir tranquila. Bueno, pero ahí, por ejemplo, ahí vimos dos casos. Claro. Ahora, bueno, digo que vimos dos casos porque, por ejemplo, el caso de Jesse fue similar. O sea, por la deshonra de Jesse fue que le cayó la misma lepra que tenía Naamán. No fue que se le contagió, porque él no estaba contagiado antes de Eliseo confrontarlo, sino luego de que Eliseo lo confrontó y le declaró eso. Uh-huh. Pero mira, ahí también María, la hermana de Moisés, lo que pasó. Exacto. Bueno, Gloria al Señor. Porque yo decía, por la culpa. ¿por qué? Por la culpa. Porque si, todos nosotros, no me vengan a decir que no. Si no nos ponemos ahora a pensar de que por qué la gente le daba lepra. Nosotros entendíamos que una gente que tenía lepra era alguien que venía caminando con un sucio, con una raquiña, con una vaina, con una sarna, con una cosa. Entonces, tenía problemas en la piel y era inmundo porque eso se pega. Eso era lo que yo entendía. Pero ahora leyendo la cuestión para la purificación de que sí o qué, de que sí o qué. Y cuando me da la palabra culpa, me campana y me dice, ¿pero por qué culpa si lo que tiene es algo que le salió? No, more. Es algo que se buscó. Entonces tú vas a ser limpio, purificado, hay que pasar un ritual. Por esa razón, Jesús manda al leproso a ir donde el sacerdote para hacer su ritual como la ley lo manda y que terminen de perdonar su culpa. Exacto. Gracias, Señor. No ves, es lo que me gusta de mi café contigo, que uno aquí me va a mira de que va a salir teológico y teólogos y todo. Es verdad lo que dice Vicky. Son pecados mayores. Uh-huh. Eso me enseña algo, señores. Porque ellos simplemente, dice la palabra, que ellos murmuraron en contra de Moisés. Démosle gracias a Dios que Dios no manda lepra así como la de antes. Él manda lepra que no se ven. Porque él mismo dice, por ejemplo, dice el rey David en algún momento, líbrame Jehová de levantarme contra un ungido tuyo. Ellos simplemente murmuraron en contra del ungido de ese momento, del líder de ese momento, que era Moisés. Y mira lo que sucedió. Estuvo buena, me gustó el y para que tú veas, eso que yo siempre digo, a veces uno está leyendo y uno como que está leyendo y como que tanta cosa y que tanta cosa, pero realmente hay un mensaje fuerte detrás de todo. Lo que pasa es que en este tiempo Dios no le trae una lepra a uno, pero si no estuviéramos andando toditos, raquiñosos, leprosos, sucios, inmundos y todo. Y no hubiera un sacerdote que haga nada de eso porque eso no se hace. Pero Jehová tiene misericordia. Es así. Jehová tiene misericordia. Señores, pase feliz resto de su día. Nos vamos corriendo, tenemos cita para ver
Le baby, ¿cómo está todo? ¿Te iba a decir la bebé? Le baby. Decimos le baby, porque no sabemos si es hembra o varón. Le baby, en francés. The baby, le baby. Le bebé, Le bebé. le bebé, En francés. le papé. No, No. le bebé. Entonces, señores, ¿qué fue? ¿Qué me movió? Así fue ayer, cuando llegué, de que yo llegué, que hablé. Sí, no quiere que tú pongas la mano, pero que le hable. ¡Oh! Te apure, te voy a dar dos nalgas cuando salga. Pasen feliz resto de su jueves con J de amor. Oh, Pase por micafecondios.org. Ahí en el chat de YouTube le dejé la información. Si usted siente bendecir nuestro ministerio, puede hacerlo por Cele al 929-327-5956. Cash App, Mi Café con Dios. Y en la página micafecondios.org está el PayPal y todo eso para que usted... ahí también ahí está la cuenta de Santo Domingo, que hay gente que a veces dice que quiere de Santo Domingo. pregunta y eso. Entonces, nada, que sea Dios con ustedes. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Hasta nuevo Mañana aviso. cerramos con el capítulo 15. La lepra espiritual es peor. Wow. Aleluya. Cuando Dios se aleja de ti. Así que nada, Bueno. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto ha sido Mi Café con Dios. ¡Shalom!